Bienvenidos, esta sería la segunda parte del especial de Dramas Históricos 2023. Muchas gracias por suscribirse al canal. Pronto les compartiremos los dramas con subtítulos en español. Comenzamos. Walking with the Phoenix o The Legend of Shen Li, adaptación de una novela del mismo nombre de Hugh Lu Feixiang, también llamada This King is Here. Sus géneros romance, acción y fantasía. Se dice que el escritor original también es el guionista. Nuestra historia nos cuenta que los protagonistas principales son el poderoso y último dios del reino antiguo Xin Si y Shen Li, la audaz reina que nació como una perla en el mundo de las sombras. Ella cae en el mundo de los mortales como un fénix, agonizando, escapando de un matrimonio en su cumpleaños milenario. Pues ¿qué creen? La tomaron como un pollo robusto, listo para la venta. Ella, al despertar enojada, fue vendida a un hombre muy apuesto que la eligió. Recordemos a Lin Hengxi y Xiao Lijing después de La leyenda de Shu Qiao. Yo la estoy esperando. Romance of Twin Flower. La traducción literal en inglés de su título original sería The Man in the Dream of a Girl in Spring, el hombre en el sueño de una chica en verano. Nos relata una interesante trama sobre la vida de la astuta Ji Man-ji, original de Haifang, poseedora de un gran ingenio para los negocios. Luego de un accidente al visitar la ciudad de Beijing que la dejara sin memoria, misteriosamente reemplaza a su hermana gemela, Nie San-yu, y termina casada para luego tener que soportar la humillación del divorcio. En ese momento, su esposo es encarcelado y enviado a Haifang, donde ella decide seguirlo, y es cuando juntos enfrentan al mal, ayudando a los débiles. Luego ella abre su propia tienda, cumpliendo su sueño con el apoyo de Nin Yu Xuan, pero justo luego de casarse, se descubre un terrible secreto, lo que los lleva a separarse y reencontrarse 2 años más tarde, y es cuando deben elegir cómo enfrentarán el futuro. The Fate General. Este drama ha tardado 7 años en ver la luz y casi 4 años de edición, según entiendo. Contando con que ya tenía licencia desde antes del 2019, este es el tercer nombre que le dan. Esta serie es una adaptación de Registros Históricos y Han-Su. Promete contar los heroicos logros del apodado Dios de la Guerra, Hou Ku-bin, e ir más allá. Podremos ver representado su entorno familiar y de amistad. Fue un admirable general durante la dinastía Han Occidental. A pesar de ser el hijo ilegítimo de una criada, aprovechó cada oportunidad para perfeccionar sus habilidades de guerrero, equitación, tiro al arco, lucha, estrategia militar, lo que lo convirtió en un conocido guerrero. Luego de regresar victorioso de un enfrentamiento en el norte, el gobierno le dio su apoyo, derrotando a los enemigos y ganando el título de Dios de la Guerra. Definitivamente el final es lo que más me gusta. Wonderland of Love, Li Yuan, nos cuenta la historia de amor de Li Ji, nieto del emperador, y Kui Li, la única hija del general, quien está ocultando su identidad. Estos se enfrentan una y otra vez y cada vez se van enamorando más. Li Ji, al estar apostado en la fría frontera, le es ordenado sofocar una rebelión, lo que los lleva a luchar juntos para vencer al feroz oponente. Esta serie estará protagonizada por Su Kai y Jin Tian. El drama Destin, con 36 capítulos,
Su género será romance, adaptación de la novela con el mismo nombre por Mo Shu Bai. Una de las cosas que más me gustaron fue su director. La historia nos cuenta cómo Liu Yuru, la hija de un comerciante de ropa en Jiangsu, que no ha tenido una vida fácil. Su madre muere después de una enfermedad, su madrastra no la trata bien y su padre no le presta atención. Termina con un matrimonio arreglado con Gu Hyu-si, un playboy, y para colmo cree que se casó con él por el dinero y el poder. Liu Yuru aprende que su felicidad depende de ella. Es cuando se instruye en el comercio. Ella logra cambiar la percepción de su familia política y también su esposo cambia al conocer su gran pasión y su forma de ser. Pero el destino siempre nos está poniendo a prueba y a su familia le toca huir y comenzar de cero. Pero esto solo vuelve su relación más fuerte y logran levantarse y prosperar con trabajo y dedicación. No me la puedo perder. El próximo video será la nueva serie que les prometí en la comunidad. Gracias por votar, espero les guste y se diviertan. Chaocito.